Bienvenidos. Lo que vamos a ver ahora es la prueba de diferencias apareadas. Es decir, lo que vamos a querer hacer es probar que mu1 es igual a mu2. Es decir, probar la igualdad de promedios de dos poblaciones. Ahora bien, estas poblaciones no son independientes. Estas poblaciones están relacionadas por algo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos probar dos tratamientos de entrenamiento sobre obreros u operarios con respecto a dos entrenamientos con respecto al uso de un determinado instrumental, deberíamos trabajar con este tipo de diseño. ¿Por qué? Porque este tipo de diseño lo que hace es trabajar con un material experimental, es decir, es trabajar con operarios o empleados, de forma tal que uno selecciona un par de operarios que estén igualmente entrenados para probar el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Entonces, cuando uno hace la diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, lo que realmente está haciendo es medir la diferencia de tratamientos y no medir una diferencia de tratamientos que tal vez tiene escondido otro tipo de diferencias. Por ejemplo, si yo utilizara un diseño de muestras independientes para este tipo de ejemplo, puede ser que la muestra que saque de elementos para colocar el tratamiento 1 y la muestra que saque de elementos, en este caso operarios, para entrenarlos con el tratamiento 2, puede ser que el azar haga que el tratamiento 1, que la muestra para el tratamiento 1 haya sido favorecida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos elementos o estas personas están muy bien entrenadas. Entonces, cuando haga la diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, el tratamiento 1 va a tener una mejor performance, es decir, el tratamiento 1 va a ser mucho mejor, pero no porque es mejor el tratamiento 1, sino porque hay elementos, en este caso personas, mucho mejor entrenadas de antes, o mucho más responsables, o mucho más, o condicionadas a aprender mucho mejor que los otros. Entonces, en esto hay ocasiones en las que es mejor utilizar este diseño de muestras apareadas, donde el investigador aparea, es decir, busca pares de elementos iguales. También se utiliza en el caso de estar probando antes y después un tratamiento. Perdón, antes y después un estímulo y se prueba antes y después. Por ejemplo, yo puedo medir las ventas de una empresa antes de una pauta publicitaria y después de una pauta publicitaria. Entonces es el mismo elemento medido antes y después. También es un diseño en de medias apareadas. Bueno, vamos a ver entonces la teoría, digamos, del diseño de medias, de comparación de medias en muestras relacionadas o apareadas. En este caso, como dije, no es propicio diseñar un experimento con un diseño de muestras independientes, ¿sí? Hay ocasiones que no es propicio utilizar muestras independientes. Entonces, si queremos comparar dos métodos de enseñanza operarios de unas máquinas o instrumentos, lo que vamos a querer tener es, por ejemplo, comparar el promedio de una característica de esos empleados entrenados con el tratamiento 1 y el promedio de una característica que midamos, por ejemplo, el tiempo, entrenados con el método 2. Esto es lo mismo que decir que el promedio de la diferencia es igual a 0. Esto, decir que mu1 es igual a mu2, es decir que mu1 menos mu2 es igual a 0. O bien decir que el promedio de una diferencia es igual a 0. Entonces, si se extraen dos muestras de 10 operarios y a uno se le aplica el tratamiento 1 y a la otra el tratamiento 2,
¿Se obtendría realmente la diferencia entre tratamientos al finalizar el entrenamiento? ¿Habrá algún otro factor que pueda influir en esos resultados y los convierta inválidos? Sí, si los operarios están al inicio entrenados de diferente manera, entre una muestra y otra, obviamente que los resultados pueden llegar a ser inválidos. Entonces es apropiado emparejar o aparear dos individuos antes de realizar el experimento. De esta manera se seleccionan n pares de individuos y a uno de ellos, de cada par, se le aplica el tratamiento 1 y al otro se le aplica el tratamiento 2. Entonces, lo que hago es buscar un par de elementos, en este caso operarios, entrenados de la misma manera o hábiles de la misma manera antes de aplicar los tratamientos. Después del entrenamiento 1 y del entrenamiento 2 voy a obtener la observación del tiempo para el primer empleado con el tratamiento 1 y el primer empleado del otro par, del mismo par, perdón, para el tratamiento 2. Entonces este va a ser, el primer par, el primer elemento del primer par con el tratamiento 1 y el segundo elemento del primer par con el tratamiento 2. Entonces voy a tener n pares, estos dos son iguales, estos dos son bastante parecidos, estos dos son bastante parecidos y bastante parecidos. No importa que haya diferencia entre pares. Entonces, cuando yo analice la diferencia del tratamiento 1, este tratamiento 1 de entrenamiento ha estado aplicado en todas las diferentes habilidades de los empleados. Lo mismo para el tratamiento 2. Cuando haga la diferencia entre el 1 y el 2, habré probado el entrenamiento 1 y el entrenamiento 2 en las diferentes circunstancias, características o situaciones de los diferentes empleados. Construyo con estos datos de este primer par la variable diferencia. La diferencia es igual a la diferencia del tratamiento 1 menos el tratamiento 2. La diferencia del resultado o la variable tiempo para el primer elemento de este par menos el resultado de la variable tiempo, por ejemplo, para el segundo elemento del primer par. Así construyo las n diferencias, ¿sí? Porque tengo n pares. Acá voy a tener n por 2 elementos, pero sí voy a tener n pares. Entonces tengo n diferencias. Esta variable diferencia es la que voy a usar para construir un estadístico para la prueba. Obsérvese que esta nueva variable contendrá realmente la diferencia de vida a las diferencias de los tratamientos, y no a otras diferencias que podrían tener las unidades. ¿Por qué? Porque ya las emparejé de entrada, entonces solamente va a tener la diferencia de los tratamientos. Entonces, supongamos que queremos probar esta hipótesis, que los promedios son iguales, frente a la alternativa que los promedios de los tratamientos o entrenamientos son diferentes. Esta prueba de hipótesis, nula y alternativa, es equivalente a decir que la hipótesis nula mu sub d es igual a 0. Es decir, si yo afirmo que los promedios de las poblaciones son iguales, estoy diciendo que el promedio de las diferencias de las poblaciones es igual a 0. Entonces esta prueba de hipótesis es equivalente a esta otra. Como yo he generado una variable d, ahora la prueba de hipótesis la planteo en función de esa nueva variable d generada. Ahora, dada una hipótesis nula y una alternativa, uno tiene que buscar la distribución y el estadístico para llevar adelante esta prueba. Este estadístico va a ser un estadístico que va a estar basada en la nueva variable d. D es la diferencia de las variables en el elemento 1 de un par y el elemento 2 de ese mismo par. Entonces, con las d calculo unas diferencias medias, es decir, con la variable d calculo su media aritmética y con la variable d calculo el estimador del desvío estándar.
Es decir, ahora voy a tener n datos, que son n diferencias, y n datos para calcular el desvío estándar. Con estos valores construyo un estadístico t que va a ser d media sobre el desvío estándar de la d sobre raíz de n, porque tengo n diferencias. Este estadístico t se distribuye con una t con n-1 grados de libertad, donde n es el número de pares de observaciones en la muestra. Entonces, bajo este diseño de muestras relacionadas, construyo un estadístico t basado en la variable que generé, que es una variable de diferencia. Siempre mi hipótesis nula va a estar basada en la igualdad de la media de los tratamientos. Vamos a suponer que extraemos 9 pares de operarios para probar 2 métodos de entrenamiento sobre el uso de un instrumento de medición. La variable respuesta va a ser el tiempo que tarda el operario en realizar una medición. La variable está dada en la unidad de medida segundos. Entonces vamos a hacer una prueba con un alfa del 5% y vamos a tomar 9 pares. Calculamos las diferencias, acá tenemos las diferencias, la suma de estas diferencias nos da menos 11, el promedio de la diferencia, o sea la D media me da menos 1,2, y el desvío estándar 1,32. Con estos datos construimos un T. Ese T va a ser igual a la media, menos 0, porque estoy proponiendo que las medias mu1 menos mu2 es igual a 0, sobre el desvío estándar sobre raíz de n. N es 9 porque tengo 9 pares. Entonces, este valor t me da menos 2,72, que lo tengo que comparar con una región crítica construida con t con 8 grados de libertad. ¿Por qué 8 grados de libertad? Porque son 9 pares. Esa región crítica está dada por el menos 2,31 y 2,31. Como el t me da menos 2,72, lo que voy a hacer es rechazar la hipótesis nula. Es decir, rechazo la hipótesis nula. ¿A qué conclusión que llego? Que los dos tratamientos difieren. Y es muy sencillo darse cuenta qué tratamiento será mejor. El tratamiento que es mejor es aquel que tenga, en este caso, menor tiempo, ¿sí? Porque eso implica que lo he entrenado mejor. Entonces, el tratamiento 1 es el que tiene menor tiempo. ¿Por qué? Porque la diferencia de las medias es negativa. Entonces, este es menor que este. Al hacer la diferencia me dan diferencias negativas. Entonces, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Vamos a ver ahora esta prueba de hipótesis. Vamos a ver en una aplicación para a ver si es esta, los datos. Vamos a buscar, en un momentito buscamos los datos. Bueno, vamos a hacer una aplicación de estas diferencias de medias apareadas con este ejemplo, que es un ejemplo que tiene que ver con un componente aplicado a un determinado material. Quiero mostrarles ahora que en el InfoStat este tipo de pruebas, y en otro software también, tienen que colocarse los valores de la variable de manera a la par, ¿sí? No lo colocamos como, voy a poner esto aquí, que tengo que arreglar esos datos. No los colocamos como los habíamos colocado para el caso de las medias independientes. Esta es una prueba de medias apareadas y la información tiene que estar colocada de esa manera.
Vamos a ver bien el ejemplo. Sobre un preparado de cemento con arena, se aplica un componente para medir la resistencia, para ver si este componente mejora la resistencia. Se desean comparar dos componentes diferentes, ¿sí? El componente 1 y el componente 2. Como el tipo de arena puede influir en la resistencia, se decide seleccionar muestras de diferentes provincias del país. Se selecciona material de 8 provincias de las diferentes zonas. Indique a un nivel del 5% qué recomendaría sobre los componentes. Es decir, tenemos que saber qué componente es mejor, qué componente me da más resistencia. Bueno, fíjense que para hacer este ejemplo, nosotros deberíamos sacar las diferencias de la componente 1 y la componente 2, calcular la media aritmética, calcular el desvío estándar, y con eso construir nuestro indicador D. Esto lo podríamos hacer fácilmente si quisiéramos a mano, por ejemplo, calcular la media y el desvío estándar, si quisiéramos, o si no tuviéramos el InfoStat, podríamos calcularlo a mano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el promedio y cuál es el desvío estándar de una variable? A través del Excel nosotros podríamos pegar estos datos y calcular la diferencia de generar esta variable D, calcular la diferencia x1 menos x2, y luego calcular su promedio, También ahora hay muchas calculadoras online, o sea que todo esto lo pueden calcular online, ¿sí? El promedio, que es 4, y el desvío, de la muestra, bueno, no puso bien el nombre acá. Ahí está, el desvío estándar. Entonces tengo una media de 4,3 y una media de 4 y un desvío de 4,3095. Fíjense que para simplificar pusimos 431, ¿no es cierto? Entonces, se calcula la D, y se obtiene la media aritmética igual a 4 y el desvío estándar igual a, acá para ser más sencillo lo pongo así, y el desvío estándar igual a 4,31. Con estos datos calculo el estadístico T, que va a ser igual a la media menos 0, sobre el desvío estándar sobre raíz de 8, porque son 8 pares, 2, 4, 6, 8. Y eso me da un valor de 2,62, que lo tengo que comparar con un estadístico T con 7 grados de libertad. ¿Por qué 7 grados de libertad? Porque tengo 8 pares. ¿Sí? 8 pares. La T con 7 grados de libertad, que busco en la tabla, me da 2,364. Quiere decir que la región de rechazo para esta prueba está dada entre menos 2,364 y 2,364. ¿Sí? Para un lado y para el otro, porque es una prueba bilateral. Entonces, como T
es igual a 2,62, es más grande que el 2,64, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, son diferentes. Si son diferentes, en este caso, ¿cuál me va a convenir utilizar? Bueno, tendría que ver cuál es el componente que me da mayor resistencia. Realmente va a ser el componente 1, porque va a tener una media superior al componente 2. ¿Por qué? Bueno, porque la diferencia me da positiva. Y si no, lo que puedo hacer es simplemente ir, cargo mis datos en InfoStat, hago un estudio de las medidas resúmenes, ¿de qué? Del componente 1 y del componente 2. Entonces veo cuáles son. Para el componente 1 tengo una media de 15 y para el componente 2 tengo una media de 11. Entonces con estos datos yo puedo decir que sí, la variable resistencia es mi variable respuesta, obtengo un promedio superior con el tratamiento o el componente 1. Obtengo un promedio superior, ¿por qué puedo decir eso? Bueno, porque hice la prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis fue rechazada. Lo que dije es que existen diferencias entre los promedios. Como T es igual a 2,62, es mayor que el 2,63, se rechaza. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Hay diferencias entre los promedios. Y lo que he hecho, he usado el mejor diseño que pude usar. Por lo tanto, me conviene utilizar el componente 1, porque la media de la resistencia es mayor que el componente 2. Bueno, hemos terminado lo que es la prueba de igualdad de medias para muestras relacionadas. Nos vemos en el próximo encuentro.